se parten en dos trozos con 4 conferenciantes cada uno. Vamos a intentar aprovechar todo el tiempo con unas presentaciones a los 10 minutos, 16 minutos, que nos dejen luego un pequeño espacio para vosotros, para hacer preguntas y ver ese interés de cada uno de estos temas, que yo creo que es muy acentuado en este momento. Y sin más, pues vamos a empezar por el primer ponente, que es don Bernardo Valdivieso Martínez, que es director del área de atención domiciliaria y telemedicina del Departamento de Salud Hospitalario del Hospital Universitario y Politécnico de la Valencia. Nos va a hablar de Big Data en el Hospital de Madrid. Cuando quiera, Bernardo. Buenos días o buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Yo soy médico del Departamento de Salud de Valencia, que integra la atención de 300.000 habitantes y que además tiene en su red de servicios un hospital terciario que da servicios a la necesidad de los pacientes de otros departamentos de medicina. Y un poco el objetivo de mi presentación, que también intentará ajustarse a esos 10 o 12 minutos, es transmitir la necesidad que tenemos de introducir todas estas tecnologías que os estáis hablando hoy para poder transformar nuestro modelo que de alguna manera todos los expertos a nivel mundial llaman nuevo modelo por nuevo paradigma, en el que la propuesta de valor pasa de ser esperar a que vengan los enfermos a visitarnos, a intentar generar un modelo proactivo que provea salud a la ciudadanía, que intente mantener sano mucho tiempo a los ciudadanos sanos y controlados y estables a los pacientes con enfermedades crónicas, y al mismo tiempo que se controlen los costes. Los expertos proponen 3 factores de éxito para conseguir ese cambio. Uno es el cultural, y el cultural todo el mundo dice que hay que introducir ese nuevo paradigma más preventivo, predictivo, personalizado, participativo y poblacional, e intentar dejar de trabajar sobre las descompensaciones que nos llevan un 80% del consumo de recursos para solo atender a un 20% de la población, y empezar a trabajar, enfocarnos más a la promoción de la estabilidad de los factores de riesgo y a enfermedades. Y a la vez, en ese cambio cultural nos ponen casi como obligación que nos orientemos al valor, que quiere decir que miramos el valor clínico de nuestras intervenciones, el resultado clínico y el quebrado de los costes, para saber que las intervenciones realmente sean efectivas. Algo que a día de hoy muy pocas o casi ninguna organización a nivel mundial está midiendo. Medimos consumos, costes, pero no medimos valor, y es algo que vamos a tener que medir en el futuro inmediato. Los otros 2 factores de éxito tienen que ver con la tecnología disruptiva. Una es el e-health o la salud digital, y esa nos sirve y nos está sirviendo para cambiar nuestros procesos, los antiguos, e intentar usar la historia clínica electrónica y todo lo que le rodea para ser más eficientes en ese movimiento de procesos. Pero la otra gran aportación de la salud digital, que está por llegar a la mayoría de las organizaciones sanitarias y sobre todo a los ciudadanos, es poder conectarnos con ciudadanos sanos y enfermos desde nuestras organizaciones y compartir con ellos su experiencia, su situación, y interactuar para el mantenimiento de la salud y de la enfermedad. Sin esta tecnología incorporada será imposible que el modelo de cuidado sea participativo y con foco poblacional, porque no podemos atender a todo el mundo en nuestras consultas. Ni todo el mundo está dispuesto a venir. Hay un 30% de la ciudadanía que no acude al sistema y que la consideramos sana simplemente porque no. La última factor de cambio, la medicina de precisión, tecnologías de Big Data. En medicina de precisión es el concepto de usar esas tecnologías que permiten el manejo masivo de los datos cuantos más mejor, no solo del entorno clínico, sino también del molecular, de estilos de vida, comportamientos, de redes sociales, del entorno y, por qué no, de la monitorización remota de los pacientes, para mejorar todas las prestaciones de nuestro sistema, desde la prevención hasta la curación o el cuidado personalizado a largo plazo para mantenerlos estables. Esa medicina de precisión, esa combinación de uso de tecnología y datos, nos va a hacer más eficientes,
porque transformaremos datos en información clave, porque mejoraremos el conocimiento del estado de salud de nuestras poblaciones, tomaremos decisiones más inteligentes, podremos introducir ese nuevo paradigma que sin esta tecnología va a ser imposible ser proactivo o predictivo, y permitirá también evaluar resultados de salud y costes. Nosotros no lo hemos creído a pies juntillas y en nuestro departamento llevamos ya unos cuantos años intentando levantar una robusta plataforma de Big Data para mover nuestros datos estructurados o no estructurados que lleguen en continuo. Lo que hicimos por pasos, llevamos casi 5 años, es lo primero organizar lo fácil, los datos estructurados alrededor de la identificación del paciente y empezando en el orden que la estrategia nos marcará, porque necesitará conocer mejor esos datos. El gerente que estaba entonces, hace 5 años, su máxima era conocer qué pasaba con la lista de espera, con los quirófanos, con la hospitalización. Pues en ese orden fuimos levantando información hasta llegar a tener toda la información estructurada levantada alrededor del paciente, y en el a día de hoy tener accesible a la información todas las mañanas de 300.000 habitantes y el refresco que se haya producido con los movimientos de los datos del día anterior alrededor de los contactos de los pacientes con el sistema. En la actualidad estamos trabajando duro para intentar levantar nuestros datos no estructurados. Tenemos historia clínica electrónica desde hace 7 o 8 años, almacenados casi 10 millones de notas clínicas de distintos profesionales en su interacción con los pacientes, y toda por explotar esa información que hay en nuestro. Hemos invertido en hardware y en software con módulos suficientes como para mover, analizar, visualizar y hacer estadística avanzada sobre sobre datos de cualquier volumen y cualquier tipología. Y estamos incorporando, y es la mayor dificultad, nuevos perfiles de profesionales, analistas y científicos de datos y gestores de plataforma que, junto con nuestros profesionales, generen esas nuevas capacidades. Y creo que es lo más difícil, porque nuestra organización todavía no reconoce estos perfiles, y aunque tengamos dinero para contratar, no mucho, o mucha gente contratada que poder transformar, eso sí, 7.000 profesionales, no podemos contratar por la vía binaria, que ha de ser por investigación a estos perfiles, y en nuestro programa Caballo de Batalla. Introduciendo esas nuevas digamos, estructuras, tecnologías y talento, somos capaces hoy de describir qué está pasando, por qué, e incluso adelantarnos a qué puede pasar y orientarnos al valor. Os traigo un caso de uso, y aunque estamos trabajando en muchas enfermedades que veis ahí, en distintas áreas, cáncer de próstata, la mama, la enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes crónicos, los enfermos institucionales en residencias, diabetes, EPOC, traigo la diabetes para que veáis un poco lo que pretendemos hacer con estas nuevas tecnologías para cambiar nuestra práctica clínica. Cada vez que cogemos una enfermedad, y este es el ejemplo de la diabetes, lo primero es identificar a los pacientes en esos datos, identificar la cohorte de pacientes diabéticos tipo 2 en este caso. Pues desde los datos de laboratorio, desde los datos de la farmacia y desde los datos de los diagnósticos, bueno, buceando, identificamos 24.490 diabéticos, que es una prevalencia del 9% global y más o menos del 15% de más de 40 años, que es más o menos la de literatura. A partir de la identificación de los pacientes, generamos una cohorte digital alrededor de todos sus consumos y datos almacenados para poder poner en valor nuestra práctica, y seleccionamos hasta 80 indicadores de las recomendaciones internacionales que hemos incluido en un cuadro de mandos para diabetes que estamos desplegando en nuestros médicos de atención primaria, que les permite tener información tanto de la demografía de la población que atienden, como de la adherencia al proceso, de la prevalencia, del control metabólico, glicémico, complicaciones, consumo de recursos, y además les permite explorar la información a 3 niveles: a nivel departamental, a nivel de su área o zona básica de salud, a nivel de cada médico, agregado estoy hablando, y a cada médico de su población asignada a nivel de paciente, para poder identificar la desviación y tomar acción. Esta es una primera vista de cuadro de mandos en la que se puede ver la distribución en cajas del tamaño de la población asignada por áreas, en color azul más oscuro el envejecimiento de la población, y ya visualmente uno ve donde tiene poblaciones más envejecidas. A partir de aquí todo el cuadro de mandos funciona igual, elegir el control metabólico, los 3 relojes le dicen al médico en qué situación está de control la población. Tiene en este momento a nivel departamental, si selecciona una zona básica,
tiene ajustados los datos para su zona básica. Si clica, puede bajar a ver los médicos de esa zona a nivel agregado, y si es el médico concreto, puede seleccionar su casuística y bajar al detalle ocultado los nombres, en donde puede ver qué pacientes no cumplen el objetivo y la manera de contactar con ellos y el porqué, para poder llamarlos de manera proactiva y actuar con intervenciones de ajuste, tanto él como su enfermera del grupo. Es decir, una nueva capacidad en la que lo que pretendemos es que los clínicos podamos medir el resultado clínico y además de manera proactiva trabajar poblacionalmente, porque es difícil que un médico de primaria hoy te conteste, o cualquier médico de hospital, cuántos enfermos llevas de esto, cómo están hoy, qué le falta en el control y cómo está desviado, qué tratamiento lleva. Pues estas herramientas tienen que ayudarnos a describir mejor qué está pasando y a controlar la efectividad de nuestra práctica. El siguiente salto que hacemos con las enfermedades, cuando ya tienes la corte digital y tienes un histórico y además proactivamente se sigue recogiendo datos, pues es hacer estadística avanzada. En este caso se nos ocurrió con técnicas de clustering identificar el comportamiento de los pacientes diabéticos tipo 2 frente al control metabólico. La primera sorpresa y agradable fue que los pacientes diabéticos de nuestra cohorte de 25.000 tenían poca comorbilidad. La pirámide estaba prácticamente en el 91%, con baja comorbilidad, con poco daño de órganos, y si actuamos bien sobre ellos, quiere decir que los pacientes diabéticos prolongarán mucho tiempo su ausencia de daño de órganos, tendrán buena calidad de vida y tendrán también más longevidad. Los que están muy arriba, el 9%, ya están muy dañados, y aunque hay que controlarlos bien, el retorno para ellos, egoístamente para el sistema, será menor. ¿De acuerdo? Cuanto más abajo controlemos las cosas, más retorno para todos habrá. Cuando vimos cómo se comportaban los 8 clústeres, solamente los que veis en vuestra esquina derecha, 3 clústeres, tenían un buen control metabólico en el último año, representaban el 36% de la población, y la peor noticia era que era lo que está en verde. Los 2 clústeres de más complejidad, el 9% de la población tenían buen control, los enfermos que más complicados están y más vienen al sistema a vernos, y luego había un solo clúster con un 28% más que estaba con buen control, que hemos identificado como los pacientes bien adheridos al sistema y buenos controladores de su enfermedad, que son capaces de controlar. La mala noticia y donde tenemos que reaccionar es que tenemos un 63% de población con baja movilidad, con diabetes, que si no controlamos bien perjudicará sus órganos en el camino y empeorará su calidad de vida. Es decir, una nueva manera de ver la diabetes, que ahora estamos incorporando esta marca de clúster a nuestros sistemas de decisión para que los médicos tengan más ayuda para de manera proactiva trabajar sobre los pacientes que tengan un comportamiento malo sobre su control metabólico, que es la medida que te permite predecir cómo va a estar el futuro. En resumen, en nuestra opinión, sí se puede conseguir ese cambio de paradigma. Para ello se necesita nuevas capacidades, 2 de ellas vienen de la tecnología y de la mano de la mayoría de vosotros, que tenéis todos cara de tecnólogos, y desde luego, en mi opinión, llevo muchos años en el sistema, casi 33, sin la medicina de precisión, sin el Big Data, sin el uso de los datos, jamás vamos a desarrollar este nuevo paradigma que es imprescindible para tener una actitud distinta y hacer un control de la salud de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por 2 cosas. Una, por darnos una visión tan interesante de lo que estáis haciendo ahora mismo en el hospital, y por ceñirte al tiempo, que ha sido perfecto. Vamos a pasar al segundo de los ponentes, que es Juan Antonio Madrid Pérez, que es catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, que nos va a hablar de Chronohealth, inteligencia artificial para la influencia de la luz de la salud. Cuando quieras, Juan Antonio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de contar cómo una idea que surge en un laboratorio, en un departamento básico de una facultad de biología, al final se ha traducido en una empresa de la Universidad de Murcia. Un poquito, pues, ese va a ser ese va a ser mi proceso. Antes de nada, pues, insistir en lo que ya se ha hablado anteriormente. Para que tengamos un sistema público de salud sostenible,
hay que trabajar evidentemente en prevención. Y sí que tenemos muy claro que hay algunas facetas de esta prevención en las que se está haciendo bastante educación en la sociedad, como es el tema de la alimentación. También se insiste mucho en ejercicio físico, actividad física. Quizá no pensamos tanto en actividad y actitud mental, también es un elemento, un pilar importante, y por supuesto casi nunca pensamos en el sueño y en los ritmos circadianos. Ese es mi campo, ese es el campo de la cronobiología, y es lo que voy a tratar de demostraros, la importancia que tiene y el interés que puede tener en la traslación a la clínica. Bien, el sistema con el que nosotros trabajamos, que es el sistema que controla el sueño, pero no solamente el sueño, sino también los ritmos de presión arterial, los ritmos endocrinos, es un sistema muy complejo. Tiene un marcapasos central, que bueno, no os puedo ir señalando, pero estaría en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático, y es un reloj que programa, que organiza nuestra vida y nos dice cuándo dormir y cuándo estar despierto. Ese reloj central se conecta con una serie de relojes periféricos que armonizan todo lo que son los ritmos metabólicos, los ritmos de diferentes órganos y estructuras de nuestro cuerpo. Siempre digo que el reloj central se parece a un director de orquesta y los músicos serían los relojes que aparecen abajo en los diferentes tejidos y órganos. Estos relojes se sincronizan fundamentalmente por la alternancia de la luz y oscuridad, aunque hay otras señales. Toda señal que sea periódica, repetitiva, por ejemplo una actividad física repetitiva o un horario de alimentación, ayuda a sincronizar el reloj. Pero la luz y la oscuridad va a ser lo más importante. Finalmente, todo el sistema genera cientos y miles de ritmos que podemos medir en el organismo, entre ellos, evidentemente, el ritmo del sueño vigilia. Bueno, como veis, es un sistema muy complejo, un sistema que puede ser fácilmente desorganizable, sobre todo por los hábitos de vida de las sociedades desarrolladas, sobre todo por el uso inadecuado de la luz, tanto durante el día como durante la noche. Y a esto le llamamos cronodilución. La cronodilución, no quiero alarmar a nadie, pero está detrás, o acelera o agrava determinadas patologías como alteraciones cognitivas, enfermedad cardiovascular, 2 o 3 tipos de cáncer, colorectal, próstata y mama, envejecimiento acelerado, trastornos de sueño, evidentemente, diabetes, trastornos afectivos, inmunodepresión, y podemos seguir todavía un poco. Estamos en la punta de un iceberg donde se va conectando la alteración del sistema circadiano con una serie de patologías. Evidentemente, si tenemos esta implicación clínica del sistema circadiano, hay algo fundamental. Necesitamos medir, necesitamos evaluar y cuantificar. En todos sabemos cómo hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, una prueba cardiovascular, una prueba de funcionalidad respiratoria. Pero ¿cómo medimos un ritmo? ¿Cómo medimos algo que va cambiando día y noche si no tenemos herramientas? Bueno, pues esto es lo que nos planteamos nosotros hace unos 15 años. Ya estaba bien de trabajar en el laboratorio con animales, vamos a intentar el reto de pasar a medir los ritmos biológicos en humanos. Y por eso planteo esa pregunta, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en tu cerebro? ¿Cómo podemos medirlo? Empezamos con un sistema muy sencillo, era una muñequera deportiva y un pequeño data logger que medía la temperatura de la muñeca. Bien, esto lo hicimos en el año 2005 con 21 alumnos, estaban en vacaciones y les dijimos no utilicéis despertador y procurar en la medida de lo posible no salir demasiado por la noche. El perfil que veis ahí es la media, el colapso de todos los días, los 21 alumnos de los 7 días que registramos. En gris veis el perfil de sueño. La banda negra representa un periodo estándar de oscuridad y de sueño. Fijaros cómo nuestros estudiantes universitarios están durmiendo a veces hasta las 11, las 12 del mediodía. Y la temperatura, que era lo que medíamos, nos resultó un biomarcador excelente del sueño. ¿Veis cómo sube en asociación con la aparición de sueño, se mantiene elevada, baja por la mañana y vuelve a subir al mediodía? ¿Veis? Una pequeña elevación que coincide con la hora de la siesta, aunque no dormían la siesta, pero realmente tenían esa elevación. Esto nos está diciendo que la temperatura era un marcador de somnolencia o que se asociaba al sueño, la temperatura de la piel. Pero la comprobación vino más tarde porque estos alumnos entraron a clase, eran estudiantes de medicina, empezaban a las 8:30 sus clases. Fijaros cómo el sueño abruptamente cae la mayoría de los días, se despiertan con despertador, apenas desayunan, salen corriendo y se van a clase. Y en clase, no sé si veis como los 4 dedos de una mano, van subiendo, ¿vale? La primera hora, la segunda, la tercera y la cuarta.
Cada vez que se va el profesor, el alumno se activa y entonces experimenta una bajada de temperatura. Siempre considerar que bajada de temperatura es activación, subida es somnolencia. Bien, y bueno, pues esto fue brutal. Comprobar eso nos sirvió para hacer la primera patente de somnolencia aplicada a conductores profesionales. A partir de esta señal, pues empezamos a complicarlo todo un poco, ¿no? Dijimos, bueno, pues aparte de la temperatura vamos a introducir movimiento. Es fácil introducir un acelerómetro en el sistema. La posición del cuerpo también era interesante, saber si está tumbado o está sentado o de pie. Y con todo esto, lo que veíamos es que íbamos complicándolo todo mucho. Teníamos ya cientos de miles de datos. Claro, cuando tú hablas con un médico, con un clínico, no lo vas a hacer un especialista en cronobiología. Tú tienes que adaptarte a él y darle una información ya muy sintetizada. Y empezamos a unificarlo todo. Llegamos a unos algoritmos de integración. El primero que utilizamos se llama TAP, que nos resultó muy sorprendente porque se correlacionaba con el sueño de una manera increíble. Fijaros, las correlaciones eran buenas entre temperatura y sueño, entre actividad motora y sueño, entre posición y sueño, pero entre esa variable integral y el sueño era excepcional, era una coeficiente de correlación de 0,994. Bien, pues a partir de ahí el sistema siguió evolucionando y hace 2 años pues lanzamos un dispositivo que es el que yo llevo ahora mismo en la muñeca, que me está registrando el sueño, y que registra 15 variables diferentes con una frecuencia de 10 hercios durante entre 1 y 3 semanas. Entre esas variables tenéis arriba 4 destinadas a ver la luz, la exposición a la luz del sujeto. Es muy importante para nosotros saber qué tipo, qué intensidad de luz, cómo vive la persona. Y las 9 que tenemos abajo se dedican a diferentes tipos de movimiento y de actividad motora. Por eso podemos cuantificar si estás escribiendo en el ordenador, si estás andando, yendo en bicicleta, cualquier tipo de actividad. Y eso a lo largo del tiempo. A partir de ahí, sistemas de inteligencia artificial predicen cuándo duermes, cómo duermes y con qué fragmentación tiene lugar tu sueño. Además de este dispositivo, hemos desarrollado otro que está todavía, está mucho más atrasado, pero permite estudiar el sueño en un hospital, porque se incorpora a la cama del paciente y al cabecero. Y incorpora además señales como el ruido, que es muy importante en las UCI y en las unidades hospitalarias. Y además permite registrar el ronquido respiratorio y las posibles apneas obstructivas del sueño. Muy bien, tenemos dispositivos. Este último que yo llevo capta en una semana 23 millones de datos, con lo cual esto hay que, de alguna forma, pues, procesarlo y dárselo digerido al médico que trabaja con nosotros. Hace ya 3 años desarrollamos una plataforma online con la cual, o mediante la cual, el clínico sube los datos de su paciente y en 3 minutos tiene un informe de 18 páginas con diferentes niveles de profundidad que analiza los hábitos de vida y la calidad de sueño, el tipo de sueño que ha tenido. Este sistema, en este momento, los pacientes han cedido para el uso de investigación 4.800 informes. 4.800 pacientes tenemos ya almacenados. Además tenemos una aplicación de móvil que, utilizando la captación de datos del dispositivo del reloj, permite modificar algunos hábitos, y dispositivos patentados de iluminación nocturna que permitirían iluminar la noche sin interferir con este sistema circadiano. Aquí vemos algunos de los elementos de un informe que genera nuestra plataforma. Empieza siempre por una primera página que te da una visión global. Solamente con eso un especialista en sueño sabe qué le ocurre a su paciente, pero si luego quiere indagar qué está ocurriendo, por ejemplo, hay muchos jóvenes que utilizan móviles durante toda la noche o tienen encendidas fuentes de luz rica en azul durante la noche, y eso lo podemos ver con los diferentes sensores de iluminación. Con este equipamiento pues hemos hecho más de 30 publicaciones, 30 estudios. Por ejemplo, uno muy interesante que se acaba de publicar en Scientific Report, la modificación de este se ha publicado ahora, mide la edad biológica, es decir, sabemos si una persona es mayor, es todavía biológicamente joven, o si un joven tiene elementos envejecidos. Hemos estudiado con el Hospital Paul Brousse en París cómo es la expectativa de vida de un paciente con cáncer colorectal metastásico en función de sus ritmos. Hemos estudiado con distintas clínicas de sueño cómo diagnosticar patologías de sueño de forma automática.
Ahí veis, si no estáis familiarizados, la banda de abajo es un polisomnograma que va marcando los despertares con unas subidas hacia arriba, y nuestro sistema, con esas bandas blancas en medio del amarillo, que es el sueño, detecta despertares. Ahí veis un paciente sano, y aquí veis uno con apnea obstructiva de sueño, que tiene una enorme fragmentación de su sueño. Podemos captarlo también con este sistema, que evidentemente reflejará 7 días, no tiene que ir a un centro hospitalario durante una noche, refleja lo que es su vida, no solo de día, sino también de noche. Y tenemos una última línea que trabaja, es más mediática, pero bueno, también hay que hacer esto, que es trabajar en la mejora del sueño y en el entrenamiento silencioso de deportistas de élite. Por ejemplo, hemos hecho la Vuelta al Mundo, en la Barcelona World Race, el cruce del Atlántico, subida al Everest, París-Dakar, etc. Y nada más, solo me queda agradecer a todo el grupo y a los integrantes de la empresa, porque trabajamos muy coordinadamente. Entre ellos quiero también mencionar a una persona que ha sido clave en este desarrollo, que es Manuel Campos, de la Facultad de Informática, que ha aportado todo lo que es su conocimiento en inteligencia artificial y vital. Solo me queda pues agradecer lo más importante de todos ustedes, que es su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Realmente muy interesante alrededor del sueño, que seguro que va a despertar a más de uno para que luego pregunten alrededor de ello. La siguiente sesión la va a exponer Víctor Vicente Palacios, que es Data Scientist de Philips, y tiene como título Aprendizaje automático, obtención de conocimiento de bases de datos de causa mentales. Hola, buenos días o buenas tardes. Yo quería hablar un poco cómo es mi trabajo como Data Scientist dentro del Hospital de Salamanca, que es donde estoy actualmente, y más concreto en el departamento de cardiología. Y bueno, antes de empezar, ya sé que muchos tendréis el conocimiento de ello, pero quería hablar un poco de qué es el aprendizaje automático. Y bueno, que no es un concepto que sea tan reciente, sino que ya se definió por primera vez hace 60 años. Y lo definió Arthur Samuel como el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin estar programado explícitamente. Pero ¿por qué ahora estamos hablando tanto de este término en estos últimos años? Pues precisamente por los avances en informática y programación. No obstante, esto solo por sí mismo no sirve de nada si no tienes una base matemática y estadística, y es ahí donde la mezcla de ambas nos dan pues lo que conocemos como aprendizaje automático, ¿no? Y luego un tercer nivel que a mí me gusta destacar es un poco la experiencia. Una vez que estás tratando con muchos datos, pues como han hablado anteriormente, eso te da muchísima más seguridad para trabajar con más confianza. Eso es lo que, bueno, llamamos Data Science o ciencia de datos, o como lo queráis decir, inglés, español, es lo mismo. Pero ¿qué es un Data Scientist? ¿Qué es lo que hacemos o qué? Porque es un término un poco ambiguo, ¿no? Y yo quería destacar 4 cualidades que quizás pienso que deben de tener o debemos de tener los Data Scientists. Y es en una primera parte conocer bien cómo utilizar, gestionar y manejar bases de datos, y luego cómo atacarlas a través de lenguajes de programación específicas para ello. La segunda parte, o casi fundamental para mí, es tener ciertos conocimientos de estadística y matemáticas para poder aplicar algoritmos. Y la tercera, que parece muy obvia, pero es quizás a veces la más difícil, saber comunicar qué es lo que estás haciendo a la persona que estás hablando. Saber utilizar visualizaciones adecuadas y saber transmitir tu conocimiento hacia las personas. Por último, y es mi caso específico como Data Scientist aplicado más al mundo de la sanidad, de saber contactar o ponerte en el lugar del médico, ¿no? De tener una pregunta clínica y sobre todo aprender de ellos, porque al final yo de base no tengo ningún conocimiento de medicina, pero por el simple contacto pues al final tienes que ponerte en el lugar de él, comprenderlo, saber de lo que te está hablando, intentar entenderte y saber que él te entienda a ti.
Y todo este ciclo pues al final es un poco circular, porque no todo sale a la primera, tienes que volver para atrás o tienes que hacerlo pues de manera cíclica. Y bueno, pues en mi caso yo vengo de un entorno muy académico en el cual tú estás aislado haciendo unos algoritmos muy complejos, muy chulos, muy buenos, pero no te das cuenta de que no tiene que ser esa la perspectiva, sino más bien intentar ver qué es lo que necesita la persona que tiene el problema y no cómo tú venderle el algoritmo a él, que es súper bonito, súper eficiente y todo lo que tú quieras, ser un poco más práctico. Y desde ese punto de vista, Philips digamos que intentó incluirme dentro de un hospital para que esa relación fuera mucho más directa, ¿no? En concreto con el servicio de cardiología de Salamanca. Y nada, hablando un poco de Salamanca, es una ciudad muy bonita, tiene una relación bastante larga con Philips y bueno, pues llevamos en concreto recogiendo datos ecocardiográficos desde el 2007 y esa es una de los objetivos, ¿no? Intentar darle un valor añadido a esa cantidad de datos que ahora mismo bueno, pues está estática, pero se pueden hacer muchas cosas. En concreto tenemos más de 96.000 estudios recogidos de junio del 2007 a julio del 2018 y bueno, para entender un poco qué es o cómo trabajamos los científicos de datos, esto, la primera parte, que es la más sencilla, bueno, no es la más sencilla, pero sí es la más evidente, es la recogida de datos, ¿no? Esta recogida de datos se gestiona a través de bases de datos departamentales o bases de datos en general, pero luego la parte que nosotros realizamos es entender estos datos, transformarlos, limpiarlos, hacer todo un trabajo de data wrangling para sacar pues, un valor añadido de ellos. Y bueno, pues ya lo que viene a continuación sencillamente es aplicar un algoritmo que nos pueda responder a ciertas preguntas clínicas. Este algoritmo se tiene que validar y por último pues desarrollamos aplicaciones informáticas que tienen que estar integradas luego en el propio sistema para que eso no se quede en un sencillo experimento académico. Y nada, bueno, voy a hablar un poco de las herramientas que yo uso. Sobre todo, hay muchos lenguajes de programación, todos de ellos abiertos, pero especialmente pues, los que más destacan por encima de todos y en las últimas encuestas a Data Scientists han destacado son R y Python, ¿no? Esto que voy a decir es una opinión personal, seguramente otros penséis de otra manera, pero para mí R está mucho más orientado a estadística y a matemáticas y Python tiene un entorno mucho más sólido en Machine Learning. Esto no quiere decir que R no tenga librerías de Machine Learning ni que Python no tenga de estadística, pero bueno, es mi opinión. Y luego hay otra de las preguntas que normalmente se hace uno es cómo trabajas, ¿no? ¿Cómo programas? Normalmente existen IDEs clásicos de programación donde tú puedes programar tus scripts, como son los que aparecen en la parte de la izquierda, Eclipse, Sublime o Atom, que son muy clásicos, o luego Spider arriba a la izquierda o PyCharm, que son más aplicados a Python. Y luego hay otro concepto que no sé si sois familiares con ellos, que se llama Jupyter. Jupyter es un entorno de notebooks que puedes, digamos, programar de una manera más dinámica, tiene sus desventajas también, pero surge de una idea de aunar muchos núcleos de programación en un mismo sistema y poderlos compartir de manera sencilla entre compañeros, de una manera que tú puedas explicar tu código fácil, lo puedas compartir y que todo sea mucho más dinámico. No sirve exactamente como un script de programación, pero sí sirve para compartir conocimiento. Bueno, para enseñaros un poco cómo es, se lanza desde una terminal, muy sencillo, es un comando muy simple y en esta terminal pues la abre en distintos navegadores, ¿no? El que tengas configurado por defecto. Aquí veis unos bloques que sirven pues, para tú programar o importar, por ejemplo, en este caso, las librerías más básicas. Para mí, NumPy, por ejemplo, que es una librería abierta, totalmente open software, que es la que sirve pues, para analizar o hacer control matricial, etcétera, etcétera. Y luego otra de las ventajas es que yo puedo editar mi texto
en vez de los típicos comentarios con almohadilla, en los cuales son un poco feos en un script. De esta manera puedo editar, puedo poner fórmulas, puedo explicar lo que he hecho anteriormente en el código. También puedo gestionar los datos a través de librerías como Pandas. Nosotros hablamos de data frames en vez de bases estructuradas, es muy parecido a SQL. Y bueno, por último, pues visualizar, que es un poco lo que puedes explicar a la persona que no entiende absolutamente nada de lo que estás haciendo. Es mucho más sencillo si se lo envías pues, un simple archivo que puede abrir en su navegador y tú le puedes explicar lo que has hecho. Y bueno, está la librería Matplotlib que lo gestiona. Y luego, ¿cómo ajustamos los modelos? Porque al final todo lo que he hablado hasta ahora es solo tratamiento de datos. La librería para mí más estable y digamos que tiene más soporte tanto de mantenimiento como de muchísimas personas que están por detrás es scikit-learn, que tiene casi todos los algoritmos más necesarios. Quizás le falta un poco la gestión más de GPU por detrás y ser un poco más eficiente, pero es muy sencilla y puedes muy rápidamente ajustar modelos sin tener excesivamente altos conocimientos. Y luego, bueno, una aplicación bastante clara, por ejemplo, en cardiología es, digamos, hay ciertas patologías que son difíciles de detectar. Tenemos pocas personas que tienen estas patologías, entonces utilizamos algoritmos muy parecidos a los que usan, por ejemplo, en la banca para detectar fraude, pero en este caso, en vez de fraude, lo que queremos detectar son anomalías. Para ello, bueno, uno de los clásicos algoritmos son los árboles de decisión, y en concreto, bueno, para que lo conozcáis, XGBoost sin duda es el más fuerte actualmente. Hay muchas competiciones de datos, de ajustar modelos, y esta librería sin duda es la más fuerte. Si no hablamos luego, obviamente, de lo que es Deep Learning. Deep Learning ya es otro nivel, ¿no? No sé si estáis familiarizados, pero las librerías así más profundas de redes neuronales o más conocidas son Keras, que es la superior arriba, TensorFlow, que la desarrolla Google, y luego PyTorch, que es un poco la tercera. Y bueno, para lo que estamos intentando utilizarla, o la que lo estamos utilizando, es, por ejemplo, pues para tratar imágenes, que es muchísimo más profundo. Puedes detectar variables o features de una manera mucho más eficiente, pero obviamente tiene la desventaja que necesitamos pues, tarjetas gráficas o GPUs bastante fuertes para poder desarrollar estos algoritmos. Y bueno, una pequeña aplicación. La semana pasada aquí en Granada hubo el congreso más grande de computación de imagen, en el cual estuve viendo unas aplicaciones increíbles. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, una mamografía, ¿no? Se ve claramente el tumor, porque bueno, no hace falta que tengas ningún algoritmo para darte cuenta de ello, pero el problema es que hay veces que no es tan detectable. Quizás en este caso sí lo es, pero en otros no es mucho más sutil. Entonces, si tú entrenas una red neuronal para que sepa exactamente dónde está el tumor, puedes, digamos, prever esa enfermedad antes de luego tener que actuar a posteriori. Bueno, eso es todo. Espero que... Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar al último de los ponentes de esta primera parte de la mesa, que es Víctor Vicente Palacios, Víctor Gómez de Terreros, que es jefe de producto de Digital Services, que nos va a hablar sobre sanidad de precisión, como la inteligencia artificial cambia modelos. Hola, buenas tardes. Vamos a intentar hablar de este tema, porque es un poco complicado. El principio lo que sí me gustaría es centrarnos un poco en los términos cuando hablamos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que ver también otros conceptos, como hablamos de red de machine learning y de deep learning, que nos van a ayudar a que este modelo sanitario que tenemos y el que favorecemos todos sea eficiente y desde luego sostenible. Si no, lo vamos a tener un poco complicado. En nuestro caso, en Siemens ya desde hace años estamos pasando todo a
la experiencia que tenemos en inteligencia artificial a deep learning. ¿Por qué? Porque nos facilita una vez apetece y el desarrollo de acceder a datos y a relaciones que de otra manera sería muy difícil llegar a ellas. Principalmente también porque necesitamos que esa sostenibilidad, utilizando el deep learning, lo que sí vamos a poder es sacarle provecho a toda esa cantidad de datos estructurados, más bien, ¿no? Para llegar a una personalización de la medicina, llegar al paciente, que el paciente se manipule, pero también acelerar determinados procesos que podemos considerar rutinarios o que faciliten la labor de los médicos. Está claro, por lo menos los expertos así lo dicen, que la inteligencia artificial está cada vez teniendo un rol más importante en la toma de decisiones, o en el apoyo a la toma de decisiones en el sector sanitario. Si vamos a un caso concreto, dejarnos un poco y bajar los pies un poco a tierra, en el caso de radiología, o de un radiólogo que todos conocemos, estamos viendo que cada vez la carga de trabajo, la cantidad de estudios que se hacen es mayor y sin embargo el número de profesionales no se incrementa en la misma medida. Eso provoca que, como cualquier otra profesión, o como cualquiera de nosotros, si la carga de trabajo se incrementa en un ratio importante, la posibilidad de que se causen errores también se incrementa de manera exponencial. En el caso de radiología sí está medido y bueno, nos debería preocupar un poco este tema, con lo cual nosotros, siempre sabiendo que los tiempos que tiene el radiólogo para informar son los que son, que los radiologías son los que son, lo que queremos es utilizar la inteligencia artificial para facilitar esa labor, que sea más precisa y que sea más eficiente y más rápida. Desde luego, este incremento en el número de estudios, número de imágenes a procesar, no implica que vamos a sacar más rendimiento económico, pero necesitamos ayudarles a que ese proceso sea más sencillo, a la vez que reciben cada vez más información. Y eso, la única manera de hacerlo es utilizando inteligencia artificial y automatizando este tema de los procesos. Dos ejemplos vamos a ver muy sencillos para cómo estamos ya ayudando en el campo de radiología con inteligencia artificial. Son dos casos muy concretos. Uno es la detección de uno de los pulmonares con inteligencia. Con la inteligencia artificial ya podemos decidir ya puede el algoritmo decidir si es maligno o no. No solo detecta las calcificaciones en arterias y demás, que esto lo pueden explicar mucho mejor un radiólogo, pero todo esto es algoritmos de inteligencia artificial. ¿Por qué hemos pasado a Deep Learning? Porque además de darnos ese dato, o sea, de saber que ese módulo es bueno o malo, lo que vamos a hacer es recoger todas las imágenes clave que tenemos almacenadas, en este caso en el PACS, realizar ese informe y popularlo de tal manera que el radiólogo solo tenga que hacer la cuantificación y la valoración ya clínica. De tal manera que todo ese entrenamiento que ha recibido la aplicación es capaz de generar ese final, de tal manera que los tiempos que el radiólogo dedica al estudio de este tipo de exámenes es muchísimo más corto y los resultados muchísimo más precisos y seguros. Otro ejemplo parecido, aunque un poquito diferente, es la utilización de inteligencia artificial para los casos de cáncer de próstata. Personalmente, cuando uno va llegando a ciertas edades, es bastante importante. Entonces, es por ese motivo de que he escogido este ejemplo. Con inteligencia artificial vamos a detectar esas posibles malignidades, pero lo que nos vamos a hacer con el Deep Learning es coger esas imágenes clave, poner al experto a añadirlo o sumarle los resultados de anatomía patológica y sacar un informe que se escriba, no solo que sea muy completo, sino que no haga falta un experto oncólogo para entenderlo y transmitir esa información al paciente, que es finalmente a que le interesa saber qué le está pasando. Con este tipo de procesos que están en desarrollo ahora mismo, lo que vamos a facilitar es en aquellas áreas donde
no siempre existe un experto a mano o alguien que nos pueda hacer esa valoración clínica, poder ayudar a que ese proceso no solo se acelere, sino que se ejecute de manera correcta. Para todas estas aplicaciones lo que necesitamos no solo aprender, sino tener acceso a los datos, de pacientes dedicados, pero es algo que nos va a aportar sacar ese dato, llegar a tener información de ese dato, que lo que dicen doctores, esto está publicado, en el caso de cardiología que están hablando, decían incluso que eran bastante osados, si lo decimos aquí en España, no necesitaban más doctores, pero sí eran más inteligentes. Un caso muy concreto que nos han pedido es el caso del PET. La valoración de un informe de PET es complejo y está sujeto a muchos errores y se automatiza mucho ese proceso, es algo que acarrearía muchas ventajas para el sistema. El Machine Learning igual. Todos estos algoritmos que intentan emular lo que es la conducta humana ya están provocando titulares en empresas de medicina, como este caso que veis aquí de un hospital en Alemania, donde hicieron una prueba de 57 dermatólogos de 17 países, en los cuales estos algoritmos fueron capaces de detectar de una manera más eficaz y más segura el melanoma maligno que estos. No me pregunté de qué países eran, porque no lo sé. Seguro que española y alemana. Las redes neuronales, como hemos visto, son importantísimas, que es lo que estamos haciendo con el deep learning. Las redes neuronales, como si lo conocéis, son capas de entrada, de procesamiento y de salida, y esto nos va a permitir, no solo con lo que veíamos antes con los dos casos tanto de nódulos pulmonares como el cáncer de próstata, no solo detectar la malignidad, sino ya realizar prácticamente el proceso completo a su correcto tratamiento, y lo que reciba el profesional se haya un informe preparado, elaborado y con los datos ya incluidos para no el diagnóstico, que ya prácticamente se lo vamos a dar hecho, pero sí su validación. En esto es lo que siempre estamos trabajando y es nuestro foco en estos últimos años. Literatura hay muchísima. Medicina de precisión, como veis aquí, no es solo asociada al resultado final, sino también a la adquisición de la imagen. Si utilizamos técnicas de inteligencia artificial a la hora de la adquisición de la imagen, podemos reducir, como en este caso del TAC, la dosis, incluso adaptar el estudio al paciente, teniendo en cuenta su peso, su genética, si lo supiéramos, para hacer ya modelos predictivos, como dice aquí. Si utilizamos toda esa información, podemos llegar a esa medicina personalizada que todos estamos hablando. En casos concretos puede el Machine Learning diagnosticar depresión utilizando resonancia magnética, pues parece que sí. La digitalización salva vidas, por fin, ¿no? Tantas veces que hemos hablado de que las TIC en la salud no parece que era difícil entrar, difícil hacer entender que es necesario. Bueno, pues en este caso de estas niñas pakistaníes utilizando técnicas avanzadas de 3D en imagen, pues salvan vidas. Hay opiniones que son un poco más desviadas porque tratan de no sustituir, pero decir que bueno, en aquellas zonas donde los especialistas no quieren ir porque son zonas que están regularmente en el quinto fin, nadie quiere acceder, hay pocos pacientes, los tratamientos son complejos de acceder a las últimas tecnologías, que estos algoritmos podrían sustituir a esos doctores. Bueno, eso es un poco arriesgado, pero dicho está, y publicado. Integrando todo esto, que es a lo que nos dedicamos nosotros, es coger la información tanto de la historia clínica, de todas esas máquinas, laboratorios y demás, todos esos datos que tenemos, eso centralizamos en el paciente y obtenemos el resultado final, que es lo que queremos llegar, que es a la personalización tanto del tratamiento como del diagnóstico. Para todo ello, el nexo común, lo que necesitamos para llegar a este tema, desde luego, nuestro punto de vista, no sería posible sin utilizar técnicas de inteligencia artificial.
con unos objetivos muy claros. Sanidad de valor, sostenibilidad, que la experiencia paciente mejore porque evitamos pruebas que no son necesarias y a veces complejas y caras. Sostenibilidad entendemos que también, utilizar inteligencia artificial tanto sea machine learning o deep learning o lo que sea, esa sostenibilidad la tenemos que garantizar y obtener mejores resultados en cuanto a calidad que es diagnóstico. Y esto es ahora, pero ¿qué nos viene? Nos viene y no en un año, perdón, 10 años o 12, no. Lo vamos a ver en 3, 5, como mucho. Antes alguien habló también de los géneros digitales, de aumentar la esperanza de vida y demás. En este entorno de las 6 hemos hablado muchísimas veces de tener la información centrada en el paciente. Sí, eso está muy bien, pero tenemos que conseguir también ese tratamiento holístico, el tratamiento horizontal para el paciente, obteniendo información de diversas fuentes muy variadas. Como siempre, hay voces para todos los gustos. Hay gente que nos alerta de que esto de la inteligencia artificial puede suponer un peligro si no tomamos alguna precaución. Y hay gente muy optimista, ¿no? Que quiere que digamos muchísimos años, y demás, y poder hacer unas cosas que ahora mismo nos suenan cada vez menos a ciencia ficción. Bueno, hay otros casos que nos dicen un poquito más, unos varios que es en el suelo. Y muchas gracias, esto es lo que queríamos presentar. Gracias, Vicente. Gracias a todos porque hemos mantenido los tiempos bastante bien, lo cual nos da un espacio de 5 o 10 minutos para escucharos a vosotros y que los chicos profesionales que están aquí os contesten lo que os parezca. ¿Quién tiene alguna pregunta? Allá al fondo. Si por favor te identificas, siempre es más fácil para contextualizar a la respuesta. Hola a todos, yo soy Pedro Vivancos, además soy uno de los ponentes de la siguiente sesión. Quería preguntarle a Víctor, porque has hablado en Deep Learning de TensorFlow, de Keras y todo, pero dentro de que soy medio ignorante en la materia, tengo entendido que un framework que funciona muy bien y que está muy optimizado es el CNTK de Microsoft, que ahora no sé qué nombre comercial le han puesto, pero tengo entendido que a nivel profesional y de uso en producción es de los más eficientes que hay. No sé si lo has trabajado o probado. Pues mira, justamente ese no, o sea, lo conozco, pero no he trabajado con él. Con el que más trabajo es con TensorFlow, es el que más conozco de la mano, pero sí, hay muchas librerías distintas y otros métodos, pues, no sé, diferentes que tienen el mismo resultado al final. Hombre, Google, que es la empresa que, digamos, da el soporte a TensorFlow, bueno, no hace falta que diga nada, por cierto, es su 20º aniversario hoy, tiene, o sea, es increíble lo que desarrolla solo para Deep Learning, y no sé si sabéis, bueno, han desarrollado las TPUs, que es como un paso superior a las GPUs solo para ello, y de hecho tienen una parte pues muy focalizada en computación cuántica. Han desarrollado un chip que solo sirve para ir para atrás en las redes neuronales, lo cual es una pasada. Tienen un soporte muy estable. Microsoft obviamente es otra empresa muy grande que tiene también CNTK y tiene otros desarrollos diferentes paralelos. No te puedo decir exactamente, no los puedo comparar porque no he utilizado los dos. Yo sobre todo me he centrado en Keras, TensorFlow, y luego, bueno, se me ha olvidado comentar que hay un módulo que está desarrollando ahora mismo Google, de hecho, que se llama TF-Learn, ya está digamos, en desarrollo, que es una manera de llevar estos modelos de una manera muy práctica y muy directa, muy sencilla. Puedes aprenderlos muy fácilmente y aplicarlos directamente sin mucho, digamos, conocimiento de programación, ya no digo de matemáticas, por ejemplo. Entonces, luego también tienen, dentro de lo que he hablado, que se me ha olvidado comentarlo, tienen otro módulo que se llama Colab, que es parecido a los notebooks que he hablado, que tienen la ventaja que tienen todo el soporte ya instalado, es decir, todas las librerías no las tienes que instalar tú,
sino que sencillamente ya vienen integradas, lo cual es una pasada, te olvidas. Incluso te dejan utilizar, si quieres, para investigación, TPUs y GPUs durante una hora. Te hablo al final más de Google que de Microsoft, lo siento. ¿Alguna otra cuestión? Hola, buenos días. Soy Juan González, del Instituto Nacional de la Salud. Mi pregunta era más para la gente de la industria, Siemens, Philips. Yo creo que si chillas... ¿Cómo podemos llevar todos los desarrollos software a la práctica clínica? ¿Por dónde pasa? Agencia Española del Medicamento, etc. No sé. En nuestro caso, todos los software clínicos que pasan un proceso de validación en nuestra casa matriz, que es Alemania, una vez que está validado pasa a la FDA. Si ese software es un dispositivo médico, no sé si me has oído. La FDA, como sabes, solo para Estados Unidos, luego tiene que pasar la certificación de la Comunidad Europea. El proceso burocrático en sí no lo conozco en detalle, pero en nuestro caso es así. Se pidió validación como clínico en Alemania, en FDA y en China hay otro, que no recuerdo el nombre, pero no está Hay una directiva sobre dispositivos clínicos que establece los requerimientos que tiene que pasar en la EMA, aquello que se considera dispositivo médico, que esto tiene una frontera bastante difusa. La pregunta es muy pertinente, realmente es algo que está en discusión. Participo en un comité de la comisión en la que se trabaja en esos temas y nos cuesta mucho discernir cuando un algoritmo es un dispositivo médico o no. Hay mucho caso de uso de visión de cáncer, pero hay casos prácticos en hospitales en el que están esas inteligencias artificiales en marcha y que los radiólogos las usan. A nivel que yo te decía desde la discusión desde el punto de vista legal de lo que es y se puede todavía, hasta donde yo conozco, está en fase que se puede llamar experimental o pilotaje o pruebas, ¿no? Es cuando un dispositivo sale al mercado o cuando un algoritmo sale al mercado, cuando tienes que distinguir si es un dispositivo médico y por tanto pasa por este tipo de validaciones, y en el caso de Siemens sí pasa una. No sé si quieres añadir tú algo más. No, digo que en nuestro caso sí, la parte última que hemos visto de Deep Learning sí está en desarrollo, pero la parte de inteligencia artificial es de hecho, los usuarios de la región industrial tienen nuestro producto puesto para la movilidad científica y que lo están utilizando bien. Solo añadir que, bueno, quizás hacemos un proceso muy similar, no voy a repetir lo mismo, pero en mi caso, por ejemplo, tenemos un prototipo que estamos ahora mismo que vamos a sacar, entonces hay ciertas cosas legales que obviamente a mí como científico de datos se me van, pero sí que pasa un proceso bastante largo porque un algoritmo en sí no es patentable. Es decir, el algoritmo en sí no se puede patentar, puedes patentar un sistema o algo un poco más explícitamente y luego aplicarlo, pero en términos legales en Europa el algoritmo no es patentable. Muchas gracias. Aquí tenías, perdona, aquí.
Buenas tardes, soy Encarna Guillén, médico genetista de la Risaca, y en primer lugar felicitar a la mesa y a los ponentes por estas exposiciones tan interesantes. Yo quería hacer una reflexión en el sentido de lo que está aportando la inteligencia artificial para el cambio de modelo sanitario, para el cambio en la forma de gestionar, como el señor Valdivieso nos ha demostrado, la forma de obtener datos y procesarlos de pacientes, como el doctor Madrid, o las aplicaciones que nos han presentado los diversos industrias, pero si nosotros queremos solo un impacto en gestión, a veces los datos locales nos pueden dar suficiente información para modificar o hacer intervención. Sin embargo, si lo que queremos realmente es cambiar el paradigma y meternos en una medicina más de prevención, lo que necesitamos es conectar los datos. Todos los datos de los pacientes, los datos de cualquier imagen, los datos de cualquier marcador biológico, etcétera, etcétera, para obtener realmente conocimiento que nos permita a ser proactivos y no reactivos en la medicina. Desde este punto de vista, lo que pretendo preguntar a la mesa es en relación a la necesidad de una estrategia digital en salud, no solo a nivel nacional, sino europeo, a nivel internacional, que nos permita cuanto antes conectar datos de una manera eficiente para encontrar esas respuestas a muchas preguntas en salud que nos hacemos, facilitar diagnósticos, hacerlos más rápidos y, por supuesto, pues ir progresando en tratamientos. Entonces, dejamos lo que efectivamente que es súper importante, lo de incorporar a nuestro sistema de recursos humanos, pues otro tipo de perfiles profesionales, etcétera, etcétera, que bueno, incluye voluntad política y a muchos niveles, pero realmente creo que es importante que todas estas acciones, que realmente la inteligencia artificial ya la estamos utilizando en diversos servicios hospitalarios, etcétera, pero que no intentar hacer que esta fragmentación sea lo más corta posible y no repetir los mismos defectos que hemos hecho un poco con otros planteamientos en la sanidad. Si estamos siendo conscientes que es tan importante, yo creo que realmente también tenemos que volcar mucha parte de sensibilización a todos los niveles de la importancia que supone una estrategia general en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que todos coincidiremos en eso, con lo cual creo que vamos a ser bastante unánimes. Lo que sí te puedo decir, porque participo tanto en la estrategia nacional como en la estrategia europea, que no es un tema nada sencillo. O sea, cuando se plantea una discusión simplemente como sobre qué es un dispositivo, está mucho más pegado a tierra que lo que tú estás planteando, que es interesante. La visión anglosajona o la visión europea o la visión mediterránea difiere completamente, con lo cual encontrar puntos de acuerdo es muy difícil. La Comisión ha sacado en su última comunicación lo que sería ese embrión de estrategia digital, donde aparece lo que tú estás mencionando, pero uno no tiene competencias dentro de sanidad, con lo cual todo lo que se hace en base a la cooperación voluntaria. Se crea una red de cooperación voluntaria inicial con el artículo 14 de la Directiva de Cuidados Transfronterizos, a la cual yo pertenezco, y pues ahí nos reunimos e intentamos llegar a unos acuerdos mínimos entre todos, pero básicamente casi para intercambiar datos a nivel clínico, para tener que pueda ser dispensado en una farmacia en otro país un sólido oral, o para que puedas tener un diagnóstico previo, ojalá con un procedimiento clínico también, en una consulta cuando estás de vacaciones, ¿no? O sea, estamos en esa etapa en este momento. Cuando yo sabía algo de tecnología y estudiaba lo que Víctor me parece que ha planteado tan interesante, y trabaja en inteligencia artificial, hace muchísimos años teníamos dos problemas. Uno, la capacidad de cómputo, y Víctor se ha referido ahora que hemos sacado un procesador cuántico Google para hacer esto y trabajaba en redes neuronales. No podías hacer más porque no tenías una capacidad de cómputo, y dos, no teníamos datos, que es lo que tú estás diciendo, porque todos esos aprendizajes que estamos haciendo se hacen contra datos contrastados, ese patrón oro con el que tú dices y haces aprender a la máquina, y si no tienes eso, no puedes pasar esas limitaciones que tienen, porque los algoritmos no han cambiado tanto, ¿no? Las matemáticas van al ritmo que van, pero los datos y la capacidad de cómputo son la clave de todo esto. Es muy pertinente. No sé si alguno quiere añadir algo más.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Al final las matemáticas existen desde recesivos, hacemos pequeños avances, pero los datos son muy necesarios y estoy totalmente de acuerdo contigo. Una pregunta, se queda en Murcia. Tengo dos muy rápidas, si puede ser, si me permites, para Bernardo. La primera es, todo ese conocimiento que habéis adquirido con la diabetes, ¿cómo se ha trasladado a la hora de cambiar los procesos o cambiar la organización? Bueno, hemos simultaneado intervenciones. Lo primero que hicimos fue reunir a clínicos alrededor de la diabetes para que revisaran un poco la situación actual, la necesidad y cómo iban a orientar la ruta del diabético desde la prevención hasta el mantenimiento o el tratamiento. Ellos fueron los que nos dijeron qué indicadores necesitaban, los que han dicho que no lo querían ver, y ahora los que están usando como usuarios esa información que generamos para describir cómo está la efectividad y la información que se genera de los clustering que se han montado. O sea que estamos utilizando el uso de los datos y esta tecnología para que ellos tengan esas nuevas capacidades y puedan, con formación que también están recibiendo de diabetes, cambiar su manera de hacer. Que ojo, no era mala, O sea, cuando ves cómo estás gastando los fármacos, cómo estás... el problema es que a veces la gente no viene a verte y que la mayoría de veces tú estás ciego porque solo ves el medicamento uno detrás de otro y no tienes visión global. Esto es lo que pretendemos darle con esta tecnología para luego seguir trabajando en predicciones en inteligencia artificial, pero ahora tenemos que llamarle Big Data descriptivo, es decir, que tenemos mucho camino todavía en sanidad y yo creo que mientras lleguen las estrategias internacionales se pueda hacer a nivel local de describir cuáles son tus resultados clínicos y a partir de aquí hacer cambios, O sea que la herramienta es para los clínicos, la van a usar ellos y ellos son los que tienen que modificar con su conocimiento la manera de trabajar, y el salto que estamos queriendo dar y buscando alianzas es el de poder conectar a esos pacientes para que nos manden más información sin estar a distancia. Los suplementos que gastan, la dieta que llevan, el ejercicio, porque ahí tenemos una gran carencia de información y no sabemos si se están cumpliendo las indicaciones de educación que se les dan o no, y tenemos ciertas lagunas de información. Bueno, la segunda pregunta creo que me la ha respondido porque iba a ser qué es lo que viene ahora. Entiendo que es recoger más datos directamente del paciente sin necesidad de estar en la consulta, pero ¿nos puedes avanzar un poquito lo que puedas contar, obviamente, de hacia dónde vas? Bueno, lo que viene de corto es que gasten la herramienta desde ya para, con esa proactividad, empezar a trabajar mejor las poblaciones, conjuntamente médicos y enfermeros de primaria, para tener más control con los diabéticos, pactar con los especialistas cuáles son los que hay que derivar. O sea, es retomar toda la gestión de la diabetes usando la información clínica que tienes, más las alertas que les daremos con el clúster. El siguiente paso, como te digo, que pretendemos es conectar más datos de paciente, porque mientras no tengamos al paciente conectado, o al sano en su día cuando corresponda, la experiencia de cómo está en el manejo de su enfermedad y en el control de la misma no lo vamos a tener hasta que no venga cada X meses a ver. Y eso requerirá que nos preparemos, que es el último salto que estamos dando en la organización, digamos, de nuestras capacidades, poder coger los datos al vuelo y poderles dar contestaciones o alertar a la gente, O sea que nuestros pasos han sido organizar datos estructurados, los no estructurados, los últimos, los de tiempo real, pero siempre en el camino, cada vez que tenemos una capacidad, dándose a los clínicos para que la trabajen. Gracias. Yo voy a aprovechar esa pregunta que me parecía muy interesante, la tenía para ti. En un minuto simplemente, a efectos prácticos, el profesional que utiliza Abucasis, cuando entra un enfermo diabético, que tengáis toda esta información, ¿qué información le dais y cómo le ayudáis en su proceso de tratamiento de esa consulta? ¿Dentro de Abucasis, fuera de Abucasis? Abucasis en el ámbito de primaria y en el ámbito especializado es la historia clínica electrónica en la que tú uno a uno registras lo que haces y en la que puede que te salga alguna muestra si el sistema lo tiene. A día de hoy la historia clínica nuestra en general tiene pocas muestras clínicas, tiene poca inteligencia. Lo que nosotros hemos hecho es, por fuera, crear un banco de datos, crear herramientas que te permitan tomar decisiones, dedicando un tiempo que sea mínimo a ver cómo está tu población, y hasta ahora lo que han visto ellos, lo que a mí me parecían 80 indicadores, muchos, que distribuidos y visualizados no parecen tantos, pero ellos querían eso y más, y de momento parecen muy contentos, digamos, con la posibilidad de ver
sus resultados clínicos, que realmente es por lo que uno trabaja. Es decir, que los médicos están acostumbrados a ver el resultado clínico cuando investigan, pero no en el día a día. Y yo creo que este es el lenguaje que los gestores tenemos que buscar, y me considero en parte gestor, porque hasta ahora nos hemos dedicado todo el lenguaje al uso de los recursos y a discutir si gastaba mucho o poco, pero yo creo que hay que medir el valor, ver el resultado clínico, y a partir de aquí la discusión es mucho más fácil y además los clínicos lo entienden la norma. Pues muchas gracias. Si queréis, los ponentes de la siguiente sesión no vamos a hacer descanso, simplemente subirse y empezamos.